saludo a todos. Hoy hablamos del amarillo 5, un colorante artificial ampliamente utilizado en muchos productos. Este colorante, también conocido con el código E102 en la Unión Europea y tartrazina en Estados Unidos, produce reacciones alérgicas a personas sensibles al aditivo del tipo nítrico, entre otras cosas que veremos a lo largo de este vídeo. La tartrazina es un colorante artificial ampliamente utilizado en la industria alimentaria. Pertenece a la familia de los colorantes azoicos. Se presenta en forma de polvo y es soluble en agua, haciéndose de color más amarillo cuanto más disuelta esté. Es incompatible con la lactosa y con el ácido ascórbico. La tartrazina aumenta su potencial comercial porque, además de los tonos amarillos anaranjados, al ser mezclada con otros colorantes como el azul brillante con el código E133 o el verde, que sería el E142, se obtienen diversas tonalidades verduzcas. Este colorante artificial, como hemos dicho, posee los códigos E102 en la Unión Europea o amarillo 5 o yellow 5 en Estados Unidos, por lo que es posible identificar cuáles alimentos, bebidas u otros productos contienen tartrazina al revisar sus ingredientes en la etiqueta, y ya os digo que son muchos los productos que lo contienen. Lo más alarmante es que las células que absorben la tartrazina no pueden desecharla, por eso la tartrazina se va acumulando lentamente a nivel celular y puede llegar a producir hasta cáncer. El amarillo 5 es el colorante alimentario que venden para añadir en paellas y otras elaboraciones. Es de color naranja amarillento, es de síntesis artificial y deriva del petróleo. Se podría decir bien alto que es un aditivo inútil de muy mala influencia para la salud. Aún así está en muchísimos alimentos. Entre los alimentos que lo contienen de manera común podemos encontrar refrescos en polvos, helados, salsas, golosinas, gelatinas, esencias de frutas, siropes, flanes, natillas, galletas, pan, harinas, cereales para el desayuno, mostazas, mayonesas, batidos, zumos, refrescos gaseosos, licores, quesos, mariscos en lata, productos de pescado, conservas vegetales, encurtidos, pastas, patatas fritas, snacks, dulces y otros muchos que se pueden encontrar en cualquier tienda habitual, sobre todo en las grandes superficies. Donde es más perjudicial debido a su alta concentración es en forma de colorante alimentario en polvo, ese que le echamos a las paellas. De manera ilegal es usado para adulterar el azafrán molido o en soluciones acuosas como condimento en spray o azafrán con agua de mar en spray. Al ser un colorante azoico, puede ocasionar reacciones en personas con alergia al ácido salicílico. Su consumo a largo plazo fomenta la aparición de tumores cancerosos. El nivel de toxicidad es calificado como alto y es obligatorio detallar en el etiquetado. Puede tener efectos negativos sobre la actividad y atención de los niños. A pesar de que el uso de la tartrazina está autorizado en más de 60 países, ya se prohibió en Noruega o Austria y otros países europeos. La resolución 9436 la prohíbe parcialmente en la Unión Europea. Por su parte, la legislación estadounidense exige que se indique explícitamente la presencia de este colorante en la etiqueta de los productos para que el consumidor final tome la decisión de comprarlo o no. Nos centramos ahora en los efectos nocivos para la salud. Hay algunas personas que son sensibles a la tartrazina y pueden presentar reacciones alérgicas y además aumenta entre las personas hipersensibles a la aspirina, cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico. El 10% de ellas son alérgicas a este colorante. En España, la ingesta máxima diaria de tartrazina es de 7,5 miligramos por kilo de peso. Además, la tartrazina está relacionada con un gran porcentaje de los casos de síndrome de ADHD, o sea, hiperactividad en niños, cuando ha sido utilizada en combinación con los benzonatos que van del E210 al 215. Asimismo,
Las personas asmáticas también pueden experimentar síntomas tras el consumo de este aditivo, ya que se sabe que actúa como un agente liberador de histamina. Los colorantes azoicos se han cuestionado reiteradamente, debido a que muchos de los colorantes de esta familia han demostrado ser cancerígenos en experimentos con animales, debido principalmente a que son poco polares, solubles en grasas y atraviesan con cierta facilidad la barrera intestinal, incorporándose al organismo fácilmente. Los colorantes azoicos son los siguientes: el E102, el E110, el E123, el E124, el E154 y el E155. Este tipo de colorantes ya están totalmente prohibidos en Australia, en los países nórdicos casi todos, y en Estados Unidos solo hay autorizados 9 frente a los 23 de España. Pero volvamos al E102, que es el que nos ocupa hoy. Aunque la tartrazina es un colorante autorizado, el consumo excesivo de golosinas coloreadas con tartrazina por los niños es un tema que merece toda la atención de los padres y es parte del debate de salud pública en la Unión Europea. De hecho, hay instituciones y médicos que no recomiendan su uso. Desde que en 1959 se describió por primera vez un cuadro de urticaria debida a la tartrazina, se han relatado más casos de urticaria, lesiones purpúricas, anafaxia debidos a este y otros colorantes azoicos. Si bien se estableció que muchos de estos pacientes son aquellos que reaccionan alérgicamente por la utilización de aspirina, mientras ingieren también la tartrazina, el nivel de prevalencia de la urticaria por tartrazina se estima entre el 5 y el 10% de los pacientes. Es una realidad que numerosas enfermedades complicadas, como por ejemplo el cáncer, han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. El por qué ha ocurrido es difícil de decir: el tabaco, la radiación, la contaminación, en fin, es un conjunto de cosas, pero los hábitos alimentarios son la causa más directa de enfermedades que se dan a largo plazo y que con resignación asumimos como mala suerte. Nuestros hijos no necesitan consumir todas esas golosinas, refrescos o gelatinas coloreadas artificialmente, habiendo alternativas naturales, ni nosotros tampoco. Una paella con azafrán natural o la simple tinta de un calamar siempre será mucho más sana y sabrosa, ya de paso, que otra amarilleada con este colorante artificial.